El sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo, tras la montaña bajo tierra, hacia las nubes ensangrentadas, donde la araña siga tejiendo hasta que la jaula sea tan grande que solo pueda caber tu pelo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Bienvenidos de nuevo a La Ruina de los Excelsos, un espacio donde trataremos la actualidad desde otro punto de vista por diferentes periódicos a nivel mundial, mientras vamos repasando en directo. Comenzamos por el China Daily. Ya en primera página, el fósil de cráneo puede ofrecer pistas clave sobre los orígenes humanos. Arqueólogos y paleontólogos descubrieron recientemente un fósil de cráneo humano de aproximadamente 1 millón de años de antigüedad en el centro de China, posiblemente ofreciendo una pista monumental en el estudio de la evolución del Homo erectus en el este de Asia. Es decir, uno de los hallazgos más antiguos que se conocen, entendiendo académicamente cómo el origen de la especie humana apareció en África. La teoría aceptada hasta la fecha sostiene que entre 6 y 7 millones de años atrás el hombre se originó, o algunas de las especies o de las ramas primigenias del hombre, en África. Y el descubrimiento de China, en Hubei, no hace más que marcar una clave en la revolución científica de todos aquellos que afirman que realmente no fuera África Oriental la cuna de la humanidad, sino que es probable que hubiera más cunas. Descubrimientos como las huellas encontradas en Creta u alguna otra noticia, por ejemplo, las relacionadas con la edad del Homo sapiens, donde las últimas investigaciones sobre cuevas han relatado una antigüedad muy superior, cuando por ejemplo las pinturas no se suponía que tuvieran más de 5 o 6 mil años. Han encontrado pinturas en cuevas con más de 30.000 años de antigüedad atribuidas a especies, si no Homo sapiens, muy cercanas. Hasta hoy se creía que los primeros ejemplares vivían hace 195.000 años, en el río Omo, al sureste de Etiopía. Pero descubrimientos como este de China en Hubei no hacen más que arrojar luz sobre otras líneas genéticas, podríamos decir, que confluyan o a partir de la cual sea difícil asegurar que solamente esta especie o esta línea primigenia genética sea la que confluyó realmente en el actual Homo sapiens. Por ejemplo, a comienzos de los años 60, en Marruecos se halló algunos restos humanos, fósiles y otras herramientas de piedra a las que se les atribuyó 40.000 años de antigüedad. Pero actualmente esa cifra se ha ido retrasando por los nuevos descubrimientos hasta los 160.000 años. Y recientemente, hace unos meses, han vuelto a retrasar esta cifra hasta los 315.000 años. Ponemos solo esto como ejemplo de cómo estos descubrimientos pueden reconfigurar el origen de la humanidad. Tanto es así que algunos sugieren o se hacen la siguiente pregunta: ¿y si estuviera en China el origen de la humanidad? Desde Asia y sobre todo desde China también llegan trabajos que cuestionan el modelo del origen africano. Ya en 1978, al noroeste de China, se descubrió el llamado hombre de Dali, con una antigüedad atribuida de unos 260.000 años. Y según un análisis publicado hace solo unos meses, el cráneo en cuestión presenta una cantidad llamativa de características propias del Homo sapiens. Tanto es así que el nuevo cráneo recientemente descubierto, que incluso todavía no se ha sido extraído por completo, puede modificar aún más en un sentido o aseverar en otro sentido. En resumen, que los nuevos descubrimientos nos darán más conocimiento sobre nuestros orígenes. En el apartado de salud, el periódico chino se centra o continúa con trabajos médicos que apresuran la ayuda para la lucha del Tíbet contra el COVID. Incluso reportan algunos casos locales confirmados de COVID-19
Y lo que parece, digamos, más interesante es que están almacenando vacunas para impulsar una cadena de suministro hacia África. Esto podría ser entendido por algunos como una forma de avances geopolíticos, de relaciones con los países africanos, más allá de yo lo entiendo como una inversión a largo plazo, es decir, ayudar para luego obtener beneficios, no instantáneamente, sino como una relación de amistad duradera, lógicamente, para recibir una compensación económica en el futuro a través de comercialización de productos, etc., como marcando el territorio sobre el mercado. En cuanto a la sección Mundo, en el periódico chino China Daily, hacen mención al coste de los alimentos que aumenta a un ritmo récord en Gran Bretaña, y también que los puntos de inflexión del cambio climático son un mal presagio. He visto alguna otra noticia en referencia al daño ecológico, algunos de los temas que hace unos años simplemente no se tenían en cuenta desde un periódico como este. También hacen mención a los preparativos necesarios para el próximo desastre mundial. Veamos a qué se refieren exactamente. Pues leyendo un poco el documento, básicamente, el artículo se refiere a que cualesquiera que sean las políticas que pongan en marcha para prepararse para futuras crisis mundiales, deben hacerlo rápidamente. Es decir, ellos dicen textualmente, nos guste o no, el próximo desastre es solo cuestión de tiempo. Prepararnos para ello debe ser nuestra nueva normalidad. Por otra parte, hacen referencia a que el Kremlin anunció el martes los resultados de los referéndums celebrados en 4 regiones para determinar si quieren formar parte de Rusia. Aunque recientemente hemos sabido que están, acelerando estos procesos de formación forzosa, podríamos llamarlo así. También hacen mención a que las naciones europeas están iniciando investigaciones sobre la causa de las filtraciones en los oleoductos Nord Stream que unen Rusia y Alemania, por todos conocidos, y como el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Rusia estaba extremadamente preocupada por los informes de los daños y que no se podía descartar ninguna opción, incluido el sabotaje, en este momento. En esta misma línea, informan de que el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre China y Estados Unidos beneficia a todos, básicamente que restaurarlas puede evitar la tragedia política, dando una imagen de fortalecimiento del diálogo. De hecho, el periódico chino afirma que Alemania firma un acuerdo de gas con los Emiratos Árabes Unidos para compensar las pérdidas o los daños del gas que necesita por parte de Rusia. En la sección europea hace mención también el periódico China Daily a que la libra esterlina alcanza un mínimo histórico frente al dólar estadounidense. Resumiendo todo esto, solo hace mostrar cómo Estados Unidos se está beneficiando claramente de la posición que ha tomado en la guerra entre Ucrania y Rusia, siendo Europa quien paga los platos. Pero no dejan de admitir que las sanciones de Occidente convierten el conflicto de Ucrania en una guerra económica global. Y como en esta línea, Alemania ampliará el tiempo de ejecución de las centrales nucleares, básicamente como una medida de último recurso. Y para no extendernos mucho más con el periódico chino, otro de los titulares que parece que sí que recoge, leo el titular: el líder de extrema derecha gana las elecciones anticipadas en Italia. Se refiere a Meloni. Y cambiando un poco de sección, otro titular indica que la mitad de las aves del mundo están en declive, junto con algún otro artículo, como antes decíamos, haciendo referencia a que el enfoque climático no está suficientemente tratado con respecto a la crisis global y otros problemas. En el apartado de los negocios, el periódico chino comenta que China se encuentra en el umbral de las 10 economías más innovadoras. Por ejemplo, atribuye que las aplicaciones chinas de videojuegos o juegos móviles ganan popularidad a nivel mundial. Esto ya lo había constatado yo en algún momento, y empresas como Pico
busca popularizar la realidad virtual con el lanzamiento de nuevas herramientas o el lanzamiento de la colección digital de Saludo a los trabajadores científicos y tecnológicos es otro de los titulares. También comentan que la decisión de Apple en India no se ve rivalizando con la destreza manufacturera de China. Es decir, si hace unos años a China se la consideraba como, una productora de materiales de mala calidad o baratos con prácticamente cero tecnología, estas industrias actualmente son punteras. También se fijan en la industria y hablan de cómo expandir la industria de la energía eólica, las políticas de apoyo que allanan el camino para las empresas internas de consumibles médicos y cómo se intensifica la construcción de la importante plataforma petrolera de Bohai. En definitiva, ya crean automóviles como la popular marca NIO, que invierte en el extranjero para activos de litio. En definitiva, se hacen mostrar en el periódico como por qué va a ser, si no ya es una de las grandes potencias mundiales, por no decir la gran potencia mundial. Incluso Audi, que no es una empresa propiamente china, refuerza su I+D en China. O incluso BMW, que inicia la preventa del primer vehículo M electrificado en China. Y esto ya se empieza a notar incluso en la inversión, cómo el capital extranjero favorece al centro y oeste de China, y cómo la eficiencia energética emerge como gran empresa, cómo los fondos de inversión están invirtiendo directamente en China. El CIFID bate récords de 480 acuerdos de proyectos. Y para cerrar con el China Daily, hay un artículo que habla sobre un nuevo gasoducto oeste-este, que sin ser, conspiranoico, hace que pensar cómo todas estas obras se han, incrementado, o hay una perspectiva de incrementarlas. Lógicamente, pensando, en el gas ruso, o de terceros países. Aunque sí bien es cierto que en este periódico chino no es fácil encontrar o apenas tienen sección directa para un apartado como de ciencia. Veamos otro periódico. Vayamos por ejemplo a África. Veamos qué hay en uno de los periódicos más importantes de Sudáfrica, por ejemplo. Por ejemplo, Sowetan, que es uno de los periódicos más importantes de Johannesburgo, en Sudáfrica. En portada tratan la moción de censura que parece ser van a realizar al alcalde de Johannesburgo, así como otros problemas sobre las centrales eléctricas o cómo revisar o se debería revisar el régimen de libertad condicional. Ahondando en los problemas del suministro eléctrico, apuntan a problemas de suministro de diésel, o incluso la central eléctrica de Camden, que ha desarrollado un problema técnico con la química del agua, por ejemplo, de los que la compañía Eskom, la empresa paraestatal de electricidad, reitera que no puede permitirse los 300.000 millones de rand que costaría limpiar sus centrales eléctricas de carbón para adecuarlas a los estándares mínimos de emisiones. Es decir, observamos aquí problemas energéticos a varios niveles, en los que incluso parecen no llegar a un punto clave. Lógicamente, la electricidad en un país como Sudáfrica, en el momento actual, es clave, teniendo en cuenta que Sudáfrica es uno de los países más desarrollados del continente. Y en esta línea de problemas se resalta que en Sudáfrica cuesta casi un 14% más alimentar a la familia que el año pasado. Es decir, la inflación y la crisis alimentaria que ya venimos comentando en episodios anteriores ya se hace palpable en el país. Y siguiendo un poco las tendencias o los artículos más resaltados en el periódico, observamos claramente un enfoque muy diferente al que veíamos en el periódico chino. Por ejemplo, en tendencias, número 1. Cuidado con el derramamiento de sangre sobre el trono de Balobedu, si no lo pronuncio mal, haciendo referencia a que se ha advertido sobre un posible derramamiento de sangre en la nación Balobedu si persisten las divisiones sobre el trono. También me llama la atención de este periódico sudafricano cómo hay, varias secciones de gran relevancia en el periódico, como son deportes o entretenimiento, como si fuera
importante desviar la atención de igual temas más trascendentales. Por ejemplo, un titular parece propio de la prensa rosa, que dice: Shakira será juzgada en un caso de fraude mientras se enfrenta a 8. Veamos qué es esto de 8. Al ampliar el titular, 8 años. Incluso algunos artículos parecen, pues, como de relleno. Por ejemplo, paramédico advierte sobre los peligros de la conducción temeraria. Aunque sí bien es cierto que cualquiera que haya conducido por Sudáfrica sabrá que las normas de tráfico no son tan estrictas como aquí en Europa. ¿Y por qué será que este tipo de artículos o de desviación de la atención, dando gran importancia a deporte, opinión, etcétera, etcétera, me recuerdan a los periódicos españoles? Por último, por destacar algunos de los artículos que nos han parecido más interesantes, sí que hacen mención a, por ejemplo, la diferencia que existe entre la electricidad y el agua. Básicamente que las personas no pueden vivir sin agua, es decir, cómo proteger el agua o la seguridad de las infraestructuras hídricas recae sobre toda la población, digamos. Si bien es cierto que en Europa no se tratan estos temas porque se considera que ya no existe ninguna guerra del agua, yo recalco que eso por encima, ya que sí que existe, aunque no se vea mucho en los periódicos. De hecho, recientemente en algunas de las provincias del noroeste español se debate si es necesario aceptar o adoptar nuevos acuerdos que regulen, digamos, la transacción de agua de la cuenca del Duero hacia las regiones de Portugal, por ejemplo. Bueno, sin salirnos del tema, sí que observamos cómo le dan prioridad en Sudáfrica a este tipo de hechos de conservar el agua o cosas que en España ya se verían por resueltas. También una carta del lector comenta la esclavitud que todavía existe en la sociedad sudafricana, pero apenas encuentro ningún artículo que tengan que ver, con noticias internacionales o, por ejemplo, con Europa. Hay otro artículo que habla sobre el mundo que se encuentra al borde de la extinción nuclear, pero es lo más parecido que podíamos encontrar a algo que no tenga que ver con noticias más locales. Pasamos al apartado de negocios y aquí comentan, por ejemplo, las marcas que critican a Twitter por anuncios junto a cuentas de pornografía infantil. Y curiosamente, en este apartado de negocios hacen mención a un artículo que se titula Agricultores entre los rusos reclutados en el ejército según Putin. Tal vez las primeras movilizaciones públicas de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial, en medio de lo que Moscú llama su operación militar especial en Ucrania, ha provocado una carrera hacia la frontera por parte de hombres elegibles y el malestar en la población general. Las autoridades han dicho que 300.000 rusos más serán llamados a servir como parte de la campaña de movilización. Algunas regiones fronterizas con Ucrania en la parte sur y central de Rusia, como la región de Kursk, son importantes productoras de granos. El artículo comenta que los agricultores se encuentran, digamos, en la época de la siembra del trigo de invierno y básicamente serán llamados a filas. Vayamos ahora al otro lado del océano, por ejemplo a Brasil, en Sudamérica. Uno de los periódicos más importantes de Brasil es O Globo. Al abrir, en titulares, en el contexto de las recientes elecciones, el TSE pide explicaciones al PL sobre el uso de fondos públicos para documento que cuestiona la seguridad de las urnas como fraudulento. Y justo al lado encontramos un titular con una imagen que dice que el chupito de vinagre de sidra de manzana se convierte en la fiebre entre los famosos, porque realmente adelgaza, entre interrogaciones. Nos da una idea de la imagen del periódico. Casi como que tengas dos opciones hacia qué sitio quieres hacer clic. Uno justo al lado del otro. Curiosamente, la foto la lleva el que es menos conveniente para el gobierno. En cuanto a los apartados del periódico, aquí sí que observamos algo más de rango político, con apartados exclusivos de la política, las elecciones.
la política no nos interesa mucho, veamos simplemente el país. Pinchamos en Brasil. En los titulares de Brasil aparece por un lado que Brasil se encuentra bajo la medida de un apagón, en el sentido de que algunos estudios predicen que va a haber una escasez de docentes por falta de interés en la carrera. Habría que saber o razonar realmente por qué existe esa falta de interés o qué conduce a que no haya ese interés. Y por otra parte, también, aunque en letra más pequeña, hacen referencia a que al menos el 80% de los brasileños sufrirá una sequía severa, teniendo en cuenta que Brasil dispone de una de las mayores regiones selváticas del mundo y por la que discurre el río Amazonas, que es el río más caudaloso del mundo. Aunque en cuanto a medio ambiente, Brasil fue el país que más activistas ambientales y líderes comunitarios mataron en 10 años. Es decir, en esta sección uno esperaría, como en el periódico chino, que se hiciera mención a los avances que está haciendo el país en cuanto a las medidas sobre el medio ambiente, cambio climático, etcétera, etcétera. Pero no esta noticia, en la que un informe de la ONG Global Witness contabilizó 1.733 asesinatos en el mundo motivados por disputas por la tierra o el medio ambiente, de los cuales 342 fueron en suelo brasileño. También es curioso unas investigaciones policiales que investigan las sospechas planteadas en las redes sociales, es decir, como un presunto golpe que se dieron sobre unas donaciones en las que las redes sociales, una vez más, se convierten en la propia policía. En la sección de educación, una de las noticias principales advierte de que el gobierno de Bolsonaro propone el corte del 97% del presupuesto para las infraestructuras escolares, indicando que solo hay dinero para comprar un autobús en 2023. Así como que advierte de que la flota de automóviles está muy envejecida y que aumenta la dificultad para cumplir con los objetivos ambientales. Pasemos ahora a la sección Mundo, en la que el periódico brasileño expone algunas de los sucesos o noticias a nivel mundial, como que Putin firmará el viernes la anexión de territorios ucranianos, más o menos lo que ya habíamos comentado del periódico chino, y que disminuyen los asesinatos de ambientalistas, pero que América Latina aún concentra el 75% de los crímenes. Es curioso cómo también hace mención, al igual que el periódico chino, a que la apuesta económica neoliberal amenaza la nueva oficina del primer ministro del Reino Unido, haciendo clara referencia a que, bajo presión, el primer ministro británico dice que no retrocederá del paquete que hundió la libra. Por otra parte, en cuanto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, afirma que Putin dice que la guerra en Ucrania es uno de los resultados del fin de la Unión Soviética, que el presidente ruso, que ya ha declarado que la caída del bloque fue la gran catástrofe política del siglo XX, defendió la unión de las antiguas repúblicas contra Occidente. También afirma que Suecia identifica una cuarta fuga en los gasoductos de Nord Stream y que el incidente habría ocurrido junto con los 3 anteriores, pero solo se descubrió este jueves. Otro artículo hace mención a Isabel II, que murió de vejez, revela el certificado de defunción. Una vez más, observamos cómo el relato de Isabel II se extiende mucho más allá de lo que cabría esperar. También es curioso cómo otro artículo indica textualmente: los fósiles de peces encontrados en China dan pistas sobre la evolución humana. Los investigadores afirman que los restos de 440 millones de años de antigüedad están ayudando a llenar algunos de los principales vacíos en la forma en que los hombres evolucionaron a partir de estos animales. Cuando antes hemos revelado la noticia del cráneo con parentesco humano. Otros artículos, por ir terminando esta sección: Argentina y Brasil, integración profunda, como que juntos somos más fuertes, dice textualmente, en una afinidad o un intento de acercamiento, de buenas relaciones entre ambos países.
En la sección de economía, el artículo más importante indica que Brasil crea casi 300.000 empleos, y otro artículo en la sección de economía explica que el peligro también vive en la cadena de suministro, a menudo oculto, y cómo el seguimiento de la producción es necesario para demostrar la sostenibilidad social y ambiental, que es un camino intrincado, pero esencial para las empresas que desean estar alineadas con las buenas prácticas. En la parte tecnológica, el periódico brasileño de O Globo hace referencia a que las búsquedas de Google tendrán contenido inmersivo, realidad aumentada y fotos en bloque. Las respuestas presentarán imágenes en serie, como en historias. El usuario podrá buscar simultáneamente con fotos y textos. Por ejemplo, tu cámara será tu próximo teclado. También hacen mención a que Amazon lanza una versión de Kindle con lápiz para anotaciones en pantalla, como si se quisiera incentivar el consumo. De hecho, el siguiente artículo dice: el brasileño está dispuesto a comprar más durante el Black Friday, según muestra la búsqueda en Google, incluso con un escenario de ingresos más comprometido. 7 de cada 10 personas de clase C, entiendo que es una clase económica, planean comprar al menos un artículo. Y cómo se ayuda a estimular las ventas. Y finalmente hacen mención, a el huracán Ian. Esto es común probablemente en todos los periódicos que busquemos en este momento. Y cerramos el periódico brasileño. Brasil necesita crear una política de Estado para preservar la Amazonía. Para detener el crimen y la devastación, la región debe estar en la parte superior de la agenda del próximo presidente. Incluso se atreve a abrir el cajón de la democracia, diciendo que mantener la vitalidad de la democracia es necesario, ya que el poder judicial no se debería someter al poder político y debería ser capaz de dictar sentencias con toda independencia. Esto sabemos que solo en las democracias reales puede llevarse a cabo. Ni siquiera en España existe una democracia plena, aunque a alguno le pueda parecer descabellada esta afirmación, por la sencilla razón de que no hay independencia de poderes, sino que más bien España es una oligocracia o partitocracia. Veamos que se cuece mucho más al norte, por ejemplo en Canadá. El periódico, o uno de los periódicos más vendidos en Canadá, es The Globe and Mail. En primera portada se indica, lógicamente, personas atrapadas, 2 millones sin electricidad en Florida, mientras el huracán Ian se dirige hacia Carolina del Sur. En la sección del propio país, en portada con una foto, el titular indica que en Kitimat se levanta la primera terminal de exportación de gas natural licuado de Canadá. Lógicamente, en el contexto geopolítico actual, todos los países que tengan esta capacidad lo aprovechan. En este caso, los carentes de gas, sobre todo Centro Europa, incluso España, son suministrados por los países norteamericanos, en este caso, a un precio muy superior. Por ejemplo, en el caso de España, al que se podría acceder en su momento desde Argelia. Digo en su momento porque las recientes tensiones con Marruecos, Sáhara, etcétera, han conseguido que ese precio ya no sea el mismo y lógicamente sea superior. Pasamos a la sección Mundo. La Unión Europea promete represalias por las explosiones del oleoducto Nord Stream y Rusia afirma que no fueron suyas. Rusia dice que las filtraciones de Nord Stream probablemente sean terrorismo, respaldado por el Estado. Intentamos leer el artículo, pero hay que unirse a la comunidad por un módico precio. Lógicamente, no nos vamos a suscribir para leer el artículo, con lo cual deberemos conformarnos con lo que dice el titular e interpretarlo como cada uno buenamente pueda. Y luego hay otro artículo que dice que la anexión rusa de las 4 regiones en Ucrania, a saber, Lugansk, Donetsk, Kherson y Zaporizhia, tampoco afirma mucho más. En la sección de economía, el periódico canadiense afirma que estamos al borde de una recesión global, que las esperanzas de un aterrizaje suave para la economía de Canadá son, esperanzas.
con una fuerte desaceleración en el pronóstico de crecimiento económico durante el resto de 2022 y en 2023, una caída en la demanda extranjera de exportaciones canadienses o nuevas caídas en los precios de las materias primas podrían llevar a la economía a la recesión. Y también indica que la Unión Europea se dirige a un acuerdo sobre los gravámenes extraordinarios de la energía, bordes hacia los límites de los precios del gas. Este periódico también tiene un fuerte carácter de los negocios o con titulares explícitos de inversión o de finanzas personales, listas de seguimiento, etc. Entre ellos habría que destacar las principales elecciones o inversiones que se centran en el sector de la infraestructura energética, que genera grandes dividendos. Y sale una foto de, parques eólicos marinos. Curiosamente, este periódico, en el apartado de finanzas personales, que lo hemos abierto por curiosidad, hay una amalgama de utilidades o herramientas para la planificación de la jubilación, la gestión de la deuda, el ahorro de dinero, cómo comprar una casa, el coste de la vida, impuestos, lavado de cara financiero, tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. Pasando un poco de largo, opinión, política, deportiva, artes, prácticamente no hay mucho más en el periódico, con lo cual demos un salto hacia otra región. Se me ocurre, por ejemplo, Qatar. Veamos que se cuentan en Al Jazeera. Como era de esperar, Al Jazeera tiene una gran sección, una amplia importancia en todas sus noticias sobre el conflicto ucraniano. De hecho, en un apartado que denomina actualizaciones en vivo, comenta cómo la ONU critica la anexión de Rusia como una escalada peligrosa. Esos son los titulares, además de millones de personas sin electricidad en Florida por el huracán Ian. Otro artículo intenta hacer una pequeña reflexión, pero al final es muy breve. Se hace la pregunta de si podría la guerra de Ucrania volverse nuclear. Cuando Putin dijo que usaría todas las armas disponibles para defenderse, se supone que también se refería a las bombas nucleares, afirma. Después de 7 meses de guerra total en Ucrania no parece haber un final rápido para el conflicto. Rusia controla alrededor del 20% del país, entiendo que se refiere a Ucrania, a pesar de los recientes avances del ejército ucraniano, que cuenta con el apoyo de la recopilación de inteligencia y armas occidentales. Pero, más allá de estas noticias, lo que nos llama la atención es eso, que cuando haces clic en noticias a nivel europeo, prácticamente se reducen al conflicto Rusia-Ucrania. Por curiosidad, vamos a ver Oriente Medio. Destacan la cultura palestina, a pesar de las restricciones israelíes, y requisitos COVID para el Mundial de Qatar 2022, en que los organizadores dicen que los visitantes tendrán que mostrar una prueba PCR o antígeno negativa para ingresar al país, mostrar la aplicación de seguimiento en los juegos, etcétera, etcétera. Veamos, por ejemplo, otra de las secciones que llaman funciones. Parece que no hay nada relevante que no sea de origen local. Economía. En cuanto a la economía, en titulares explican que los estados liderados por los republicanos demandan para bloquear el plan de préstamos estudiantiles de Biden, que los republicanos intensifican el ataque contra el plan de condonación de la deuda estudiantil de Biden, diciendo que el presidente de Estados Unidos se excedió en sus poderes. Curiosamente hay un artículo sobre España que dice: España acuerda un nuevo impuesto sobre los activos para los residentes ricos. Probablemente sea porque afecta en alguna medida a algún catarí, donde dice que los residentes cuya riqueza supere los 2,9 millones de dólares estarán sujetos a un nuevo impuesto sobre los activos en 2023 y 2024, dice el gobierno español. Otro artículo comenta que la economía de Estados Unidos se contrajo de abril a junio por segunda vez consecutiva y se pregunta si se avecina una recesión global. Más expertos dan la voz de alarma. Es una cosa que llevamos tiempo comentando y explican cómo figuras como el jefe de la Organización Mundial del Comercio están expresando su preocupación por las perspectivas económicas, digámoslo así. Por último, echamos un vistazo a la opinión
Vaya, curiosamente hacen referencia a Brasil, donde indican que Brasil puede tener su propio momento del 6 de enero o peor. La retórica agresiva del actual presidente, Jair Bolsonaro, puede conducir a la violencia postelectoral si pierde las elecciones. Lógicamente, esto se apuntaba un poco en el periódico brasileño, pero no lo hacían constar tan explícitamente. Otro artículo de opinión expone cómo lo que Etiopía puede enseñar a los Estados Unidos sobre el derecho al aborto. Listo. Observemos ahora algún periódico europeo. Por no usar así los más conocidos o directamente ninguno español ni ninguno, por ejemplo, del Reino Unido, que por cierto es probable que haya muchas noticias que sigan no siendo trascendentales para nosotros, se me ocurre algún periódico de Ámsterdam, en Holanda. En la lista de los más leídos aparece The Telegraph. Veamos qué nos indica. En portada hablan de que millones en efectivo encontrados. Caso en el que el jefe de Jumbo también es sospechoso. Una vez más un ejemplo de cómo la prensa, rosa, amarilla, no sé cómo denominarla, ilustran la gran portada del periódico. Entendemos que es casi necesario hoy día para vender periódicos. Otra noticia en la página principal comenta la mayor anexión desde la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin participa en Ucrania y hace mención a que la hipoteca es una bomba de tiempo bajo la economía británica, refiriéndose a la venta de viviendas, entiendo, y entre comillas indica peor que los precios de la energía. También expone en primera página, con una pregunta, los rusos usan delfines de guerra en Nord Stream. Una vez más no nos permiten leer el artículo completo, pero bueno, pueden buscar por su cuenta para intuir a qué se refiere. Y acto seguido, un artículo dice, publicado el certificado de defunción de la reina Isabel. Murió de vejez. Juzguen ustedes mismos. Entre los apartados del periódico es curioso uno que se denomina diversión, y dentro de ellos hay uno incluso que se llama realeza. Hay otro que se llama chisme. Por curiosidad pinchamos en el de cultura. Pues bien, hablan sobre Rembrandt y Vermeer, una colección que está temporalmente en La Haya. No veo así ninguna noticia que sea muy necesario resaltar. Pasemos a financiero. Básicamente, el único que gana, sale un gráfico con la bolsa, y el único que gana plausiblemente es Petróleo Brent. Y exponen cómo las tasas de interés más altas vuelven a perjudicar a las acciones tecnológicas. E igualmente uno de los problemas a nivel europeo, que es la energía, y cómo los gigantes de la energía posponen el aumento de las tarifas después de las quejas. Pero entendemos que eso será una medida temporal, hasta que nos acostumbremos nuevamente a que todo sea una anestesia de normalidad. Pasamos al siguiente epígrafe, y es curioso cómo se titula Esposa. Parece ser como secciones dedicadas a, no lo sé, cuidado del estrés que le hace a tu piel, no lo sé, es un poco extraño en un periódico en Ámsterdam. Y en titulares expone, no tengo dinero para ropa nueva. O un titular que dice, recibo mensajes como, ¿vienes a ponerme contra la pared? Me ha parecido una sección curiosa, o cuanto menos, que no esperaba. Bueno, pasando a otro de las secciones, encuentro específicamente un apartado sobre ciencia, que lo he echado en falta en otros periódicos. Y aquí comentan en titulares como Júpiter sufre una ola de calor. Otro artículo para reflexionar sobre el cambio climático es cómo el nivel del mar en tiempo de los dinosaurios era 200 metros más alto que el actual. Es decir, que, digamos, un deshielo continuo sería un problema colosal. También en este apartado es curioso cómo hacen referencia a que todo se vuelve más caro, por lo que se desea un dinero en el bolsillo extra en la medida de lo posible. ¿Cuánto ahorro tenemos realmente? Reflexionan sobre las cifras más recientes de las estadísticas en Holanda en octubre de 2021, para averiguar cuánto han ahorrado los holandeses en promedio por edad.
De esta manera se preguntan si has ahorrado más o menos que tus compañeros. Pues bien, hasta los 25 años la media está en 8.000 euros. Entre los 25 y 35, unos 16.000 euros. De 35 a 45, unos 26.600. De 45 a 65, unos 55.200 euros. De 65 a 75, unos 61.000 euros. De 75 a 85 años, una media de 60.500 euros. Y de 85 años o más, 63.000 euros. Pero más allá de la media, lo que interesa es la mediana, es decir, el indicador estadístico que dice si realmente esto es para todos igual, ya que, por ejemplo, poniendo el ejemplo de los 25 años, si la media son 8.000 euros y la mediana está en 2.700 euros, es probable que haya gente de 25 años que gane 50.000 euros, que haya ahorrado 50.000 euros, y haya gente que prácticamente no tenga un euro en la cuenta. También es curioso cómo esta mediana prácticamente se estabiliza a partir de los 55 años, es decir, que los holandeses entre los 25 y los 55 años es donde existe la mayor desigualdad en cuanto a la capacidad de ahorro. Para terminar con el periódico holandés, un artículo llamativo expone cómo los científicos han fabricado embriones de ratón sin espermatozoides ni óvulos. Como hemos observado, el conflicto ruso-ucraniano sigue ocupando parte importante en los periódicos a nivel mundial. Es por ello que es lógico que debamos observar qué dicen los titulares de algunos de los periódicos de estos países. Por ejemplo, el periódico Ukraina Moloda de Ucrania en titulares indica que soldados de la Guardia Nacional capturaron a 24 rusos en solo una semana, y cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania entrarán en Crimea a mediados de 2023. También se hacen eco de cómo el mundo reaccionó a los falsos pseudo-referendos de la Federación Rusa en Ucrania, según les denominan, en el contexto de la celebración por parte de Rusia de cuasi-referéndums en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Los Estados Unidos prometieron proporcionarnos más armas y los países de la Unión Europea para fortalecer las sanciones contra Rusia. En la parte económica, este periódico expone cómo el Pentágono asigna un nuevo paquete de ayuda de $1.000 millones a Ucrania, y cómo Ursula von der Leyen presentó el 8º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia. Asimismo, el apartado de sociedad contempla ya el uniforme de invierno de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las órdenes del Ministerio de Defensa se cosen bajo contratos. Grandes envíos de ropa militar de invierno ya están llegando a las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania en previsión de afrontar los próximos meses. En unas pocas semanas, el problema de proporcionar a un gran número de defensores uniformes de invierno se resolverá por completo. A pesar del conflicto, en el apartado de cultura se hace referencia a la ópera de Lviv, junto con los italianos que celebraron grandiosamente el aniversario de la patrona Kruselnitska. Y en deportes se exponen que el Real Madrid donó más de 1 millón de euros para ayudar a Ucrania. En referencia a la fuga de gas en el gasoducto, comentan si fue un ataque terrorista de Rusia antes del invierno. Otro periódico ucraniano, denominado Fakti, expone en portada diferentes aspectos propios de la guerra, caída de misiles, etc. y hace una reflexión. Durante una rara pausa, llamo a los chicos a la oración. No hay ateos en la guerra. Un ex policía y sacerdote sobre la situación en el frente cerca de Donetsk. Lo explicaba así. En el apartado de ciencia, el periódico ucraniano comenta dónde es mejor ver las Perseidas. Lógicamente, estas noticias son antiguas, por lo menos de agosto. Tienen casi 2 meses. Y las siguientes son mucho más antiguas, como cabría esperar. No son noticias que interese actualizar. Por la otra parte, uno de los periódicos rusos más conocidos es Izvestia, en el que en primera página marca como importante
que Putin instó a corregir todos los errores relacionados con la movilización parcial, y como Putin calificó el incidente con los gasoductos Nord Stream de sabotaje y terrorismo. Otros titulares es: Montenegro expulsó a casi todo el personal diplomático de la embajada de Rusia, o que en los Estados Unidos se habló sobre la transferencia a Ucrania de datos sobre la ubicación de equipos rusos, y cómo el Banco Central de la Federación de Rusia prorrogó las restricciones a la transferencia de los fondos de personas al extranjero por otros 6 meses. Asimismo, otro de los grandes titulares expone cuál será la división territorial después de la entrada de las regiones en la Federación Rusa, de las 4 regiones, o como en el periódico afirman, de los 4 corazones que piden a Rusia que se fusione. Otras noticias que no tienen que ver con el conflicto en titulares hablan sobre el servicio médico, como la Duma estatal está buscando formas de proteger a los médicos de la persecución penal, o como los expertos hablan sobre los aspectos legales de dejar a un niño debajo de la puerta de otra persona. En el apartado tecnológico, Rusia comienza a producir coches eléctricos, bajo la marca Evolut. Por último, otro periódico ruso, Nezavisimaya Gazeta, expone las siguientes noticias. Ninguna de ellas está resaltada sobre las demás. Por no repetir los titulares del periódico anterior, puntualizaremos alguna información adicional, como que mañana mismo, 30 de septiembre, se firmará el tratado de adhesión de los nuevos territorios a la Federación Rusa. Asimismo exponen como movilizados comienzan a reponer tropas y la movilización es probable que anulará el desempleo. Y lo explican así: la economía rusa enfrentará una escasez de personal, una caída en la demanda de los consumidores y una contracción del Producto Interior Bruto. Es decir, el reclutamiento masivo de cientos de miles de ciudadanos sanos en el ejército ya ha cambiado la situación en la economía rusa. Por ejemplo, en las industrias, etcétera, etcétera. Otro artículo expone que tanto China como Estados Unidos están empezando a centrarse en la preparación para las guerras. El Pentágono considera que la posibilidad de que Estados Unidos entre en un conflicto nuclear directo con Rusia o China es real, pero incluso el comienzo de una nueva guerra fría entre China y Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en una catástrofe para todo el mundo, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi. El presidente chino, Xi Jinping, dijo que el ejército chino necesita, entre comillas, concentrarse en prepararse para las guerras. Cerramos comillas. Dijo esto en la conferencia sobre defensa nacional y reformas militares. Recientemente se están conociendo esos avisos de varios países, entre ellos Estados Unidos, creo recordar también que Polonia y alguno más, de todas las personas que están en territorio ruso, que cuanto antes vayan retirándose a sus respectivos países de origen. De hecho, un artículo de hace unas horas aparece en este periódico en el apartado Realidades, en el que dice que Rusia advirtió a sus oponentes sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear. El 25 de septiembre, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, en una entrevista con la NBC, dijo que Washington directamente en privado y a un nivel muy alto notificó a los líderes rusos sobre las consecuencias catastróficas del uso de armas nucleares en Ucrania. Fuimos francos con ellos y enfatizamos que Estados Unidos dará una respuesta decisiva junto con nuestros aliados y socios, dijo el asesor, declinando dar detalles. Todo esto emborrona un poco más la situación actual, que no parece que esté más cerca de resolverse. En este periódico, que tiene un arma, no sabré decir cuál es, en su propio título, ni siquiera aparecen otros apartados típicos como en otros periódicos. Me refiero en las secciones importantes. Por ejemplo, habría que pinchar en historia, geopolítica y poco más, para ver algo diferente a lo que no sea guerras y conflictos, ejércitos, armas, etcétera, etcétera, con lo cual entendemos que pudiera ser un periódico de carácter más belicista en ese sentido, pero no deja de ser relevante o un reflejo del momento actual.
Un mundo para algunos de incertidumbre, para otros completamente podrido. Y como siempre, en Pasadizo, intentamos exponer la realidad, para que sean ustedes quienes decidan si la chispa es la que debe alumbrar en la oscuridad o la chispa sea lo que lo haga estallar todo. Y quién sabe si uno, lo otro o las dos cosas.